Buenas tardes a todos los presentes. Esta clase que va a dictar el profesor Juan Pi, vicepresidente de la Fundación Santa Ana, forma parte de un ciclo de conferencias cuyo título general es Evocaciones de figuras de nuestra patria. Y es un título que requiere una brevísima aclaración, porque cuando hablamos aquí de nuestra patria, alguien podría quedar un poco perplejo al saber que el profesor va a hablar de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, en el siglo XVI. Pero precisamente el objetivo de estas evocaciones es asumir un concepto de patria que nos remonte a las raíces de nuestra identidad como nación, más allá de ciertas peculiaridades propias, a una patria que echa sus raíces en la fe católica, en la civilización de la cristiandad y en la tradición cultural y en la lengua española como factores de identidad. Y todos esos elementos de identidad vienen precisamente desde la época en que se sitúa la figura que vamos a ver hoy, que es un gran prócer de nuestra patria. Como arzobispo de Lima, fue un gran organizador de la iglesia en todo el virreinato del Perú, que incluía el territorio de lo que hoy día es la Argentina. Además de el Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y toda la América Meridional formaba parte de lo que fue el virreinato del Perú. Hecha esta pequeña aclaración y agradeciendo la asistencia de ustedes, le dejo la palabra al profesor. Buenas tardes, gracias a todos y gracias a la Fundación por pedirme esta charla. Siempre es grato hablar de estos grandes hombres que hicieron nuestra patria, Hispanoamérica. Y como siempre le digo a mis alumnos que comienzo estas charlas, cuando comienzo del tema, nuestra patria la hizo España y la fundó España. Dios, en su santísima sabiduría, puso delante de los navegantes españoles un continente que nadie conocía, América. América no la descubrieron los chinos, ni los hindúes, ni los musulmanes, la descubrió la España católica del siglo XV. Y no por casualidad, porque Dios así lo quiso. Fue una continuación, el descubrimiento de América y su poblamiento y evangelización, de un proceso en el cual España se preparó durante 8 siglos. Dios lo preparó a España durante 8 siglos a través de la Reconquista. Y España terminó la Reconquista, es decir, de expulsar a los moros de España, de la península, y rápidamente pasaron al descubrimiento, poblamiento, evangelización, pacificación de América. Y hay que aclarar, el descubrimiento de América va acompañada de la evangelización. Es la principal finalidad de España desde que descubrió este nuevo continente con sus habitantes naturales, los aborígenes que vivían en este continente. Una novedad total, y España enseguida tomó responsabilidad de esa situación, igual que Roma, y actuaron en consecuencia. La finalidad del descubrimiento es la evangelización, como también así lo indican los documentos. Se entregó a América a España a cambio y siempre y cuando lo evangelice. Son claros. Además, también es un proceso de pacificación. Obviamente,
hubo ciertas conquistas y ciertas guerras para tomar posesión del territorio desde ya, pero visto y viendo todo el proceso en su generalidad, fue sobre todo un movimiento de pacificación. ¿Y por qué digo de pacificación? Porque los pueblos aborígenes que vivían en estos territorios no se conocían entre ellos y vivían en perpetua guerra, desconfianza entre ellos, se comían entre ellos, se esclavizaban entre ellos, era lo común. Cobran conciencia e identidad de todo el continente a través de ¿quién? De España. España les da la identidad y les da la unidad y la pertenencia. Es España. Por eso España pacifica, como había hecho Roma en su tiempo, todo el orbe americano. Y acompañando la pacificación celestial, ni más ni menos, la evangelización. Y les abrió totalmente las puertas del cielo. España abrió las puertas del cielo a los pueblos americanos que así lo estarían esperando. Bien. Y en este proceso hay que hablar de Santo Toribio. Dios se vale de los hombres y sobre todo de los santos. Y Santo Toribio fue uno de ellos, uno de los grandes de España. Así como la reina Isabel de Castilla, así como Fray Francisco Jiménez de Cisneros, también está en esta columna Santo Toribio de Mogrovejo. Segundo arzobispo de Lima, después de Jerónimo de Loaiza. Y prototipo, diría yo, de todo obispo misionero, de todo pastor, porque se dedicó por entero su vida de obispo a pastorear y cuidar su rebaño, el rebaño que Dios le había encomendado. Por eso es patrono de los obispos de América, hispanoamericanos, Santo Toribio. Un varón ejemplar. ¿Cómo se llamaba Toribio? Toribio se llamaba Alfonso de Mogrovejo y Robledo. Y era de familia aristocrática, tanto de padre como de madre. Venían de una larga familia de la aristocracia castellana. Nació en Mayorga en 1538, Castilla. Y estudió, se inclinó por el estudio y se fue a Salamanca, donde residió en uno de los colegios mayores de Salamanca, en el Colegio San Salvador de Oviedo, que junto con el de San Bartolomé son los dos máximos colegios de la Universidad de Salamanca. Que aclaro, la Universidad de Salamanca va a ser la universidad más prestigiosa de la cristiandad en el siglo XVI, así como lo fue la de París en los siglos anteriores, Salamanca en el siglo XVI es la más pujante de la cristiandad. Y él estudió ahí. Y va a estudiar primero Derecho Civil, se inclinó por las leyes, y luego se va a licenciar en Derecho Canónico, en decretales, como se decía en la época. Y estando en la universidad, en los primeros años de su estadía y de su vida en la universidad, había un tío de él, un Mogrovejo, que era profesor en Salamanca. Y ese tío va a ser invitado por Juan III, rey de Portugal, a Coimbra, la famosa universidad de los portugueses. Y el tío lo va a invitar a su sobrino y van a marchar ambos varios años a enseñar a Coimbra. Luego va a regresar a Salamanca, el tío fallece al poco tiempo y él continúa con los derechos de derecho civil, ¿no? Y eclesiástico. Bien. Pero hablemos un poco de la santidad de Santo Toribio. Ya de joven, desde muy chico, ya
tenía fama de santo desde muy joven, Dicen, vieron el testimonio que se busca para beatificar y canonizar a los santos, se buscan testigos, testimonios, se estudia la vida. Dice un testigo sobre su juventud lo siguiente: fue tan casto y tan limpio desde su niñez que en su presencia no había lugar de decirse palabra descompuesta ni deshonesta. Durante su adolescencia fue muy mariano, visitaba mucho a la Virgen. Y durante su estadía en el colegio de Oviedo, ya como universitario, practicaba mucho el rigor sobre sí mismo, el rigor sangrante, ayunos muy terribles. Eran tan terribles estos ayunos que tuvo que intervenir en determinado momento el rector del colegio para pedirle que atempere esos ayunos que solía practicar el santo. Y todos en la universidad lo tenían como un varón santo y así lo consideraban, con la dignidad de un santo. Eso va a ser una constante en la vida de Santo Toribio. Destilaba santidad constantemente y le daba una dignidad especial en sus distintos cargos que ocupó a lo largo de su vida, en todos los ámbitos donde tuvo que estar. Bien. Estando ya licenciado en Derecho Canónico, en Decretales, y estudiando para el doctorado en Decretales, el máximo título de la universidad, le cae un nombramiento sorpresivo. Lo postulan en el año 1574 para ser juez inquisidor del Tribunal Inquisitorial de Granada, en el sur de Castilla. Y él acepta. Acá quiero aclarar algo. La Inquisición española reclutaba en las universidades a las personas más estudiosas y probas moralmente para ocupar los distintos puestos de los tribunales de la Inquisición en España. También lo hacían las instituciones políticas españolas. De hecho, muchos compañeros de Santo Toribio van a ocupar puestos destacadísimos tanto en el Consejo Real como en el Consejo de Indias, que era el organismo político que gobernaba las Indias, ¿no? El rey de las Indias era el rey, pero tenía un consejo, así como había un consejo de Castilla, había un consejo de Indias que se encargaba de producir sobre todo las leyes para el reino de India. Y aclaro, siempre fuimos un reino, ¿no? Bien. Y en Granada estuvo 5 años. No era una jurisdicción fácil, Granada. ¿Por qué? Porque Granada había sido recuperada en 1492 a los moros y tenía una gran población morisca. Muchos de estos moros se habían cristianizado, pero el cristianismo de algunos era auténtico y en otros no tan auténtico. Y de hecho, poco tiempo antes de que llegue el señor Toribio a Granada, había habido una sublevación sumamente importante y sangrienta en la zona, la sublevación de Alpujarra, sublevación morisca, alentada desde el norte de África, por los argelinos del norte de África, por los moros del norte de África, que don Juan de Austria tuvo que enfrentar y luchar y vencer, ¿sí? Poco antes de
la batalla de Lepanto. Y en esa situación, poco después, llega Santo Toribio. Y Santo Toribio, y hay que decirlo a las claras, no quemó ninguna bruja, no quemó a nadie. Digo esto irónicamente, ¿no? Porque la Inquisición no quemaba a nadie, ¿sí? Salvo muy rara excepción. Lo que sí quemaban eran los protestantes por cualquier cosa, no la Inquisición católica. Es una mentira que se repite constantemente. Y Santo Toribio básicamente tuvo que ver, hay mucho epistolario al respecto, hay más de 100 cartas de Santo Toribio a la Suprema. La Suprema era el Tribunal Superior de la Inquisición en España, hay más de 100 cartas, y ahí trata casos de una beata que dice que la bigamia es buena, de una beata que dice que tiene revelaciones divinas, de un iluminado, que dice que la prostitución no es mala, no es pecado, bueno, casos por el estilo, y que terminan siendo amonestados y se les pide ayunos, castigo de oraciones, de limosna, va por ahí el tema. Y los jueces tienen mucha libertad de acción, y donde tenían que poner toda la lupa era en los falsos moriscos. Y actuaban con muchísima prudencia, muchísima prudencia. Y era un tribunal colegiado. El tema es que los compañeros de Toribio, los otros jueces, van a ser llamados a otros puestos y va a quedar como juez superior del Tribunal de Granada. Pero al poco tiempo de quedar como juez superior del tribunal, sorpresivamente va a venir otro nombramiento. Lo nombran en el año 1578 arzobispo de Lima. Y acá hay que aclarar algo. Toribio, Santo Toribio, era un laico, obviamente un laico tonsurado, porque les comento, en la universidad, cuando uno estaba como estudiante de la universidad o era profesor de la universidad, miembro de la universidad, estaba bajo la ley eclesiástica, y el símbolo que marcaba que uno estaba bajo la ley eclesiástica, en la época los símbolos son fundamentales, era la tonsura. Pero no era un miembro regular de la iglesia. ¿Entienden? Era un laico. Y de repente lo nombran ni más ni menos arzobispo de Lima. Él no quiso al principio, pero después aceptó. Y le quisieron dar todas las órdenes anteriores muy rápido. Y él se negó y dijo, no, una semana por lo menos como por ordenamiento. Y así recibió primero el subdiaconado, después el presbiterado. Él fue ordenado obispo en Cádiz, justamente en Sevilla, que es la diócesis mamá de todas las diócesis americanas, ¿sí? Fue la primera gran sede diocesana de toda América. Luego viene Santo Domingo, México y Lima, pero la primera fue Sevilla. Bueno, ahí recibió el orden completo del orden sagrado, ¿no? Y también el palio y arzobispal de Lima. Gregorio XIII es el papa que lo nombra arzobispo de Lima. Y obviamente detrás de esto está Felipe II, rey de España. Felipe II siempre, posteriormente, dijo que él personalmente había elegido a Santo Toribio. En realidad, gente estudiosa del tema dice que
fue un amigo de Toribio, que lo conocía, compañero de él de la universidad, compañero del colegio, y que coincidió con Toribio en Granada, él siendo canciller del reino en Granada, Zúñiga, el que lo propone, y estando en el Consejo de Indias, el que lo propone al resto del Consejo de Indias para ser arzobispo de Lima. Y el Consejo de Indias se lo propuso al rey, y el rey acertó. Obviamente que ante tan buena decisión, el rey después se quiso quedar con todos los laureles, pero aparentemente ha sido así el recorrido de la designación de Santo Toribio como obispo de Lima, arzobispo de Lima, segundo arzobispo de Lima. Fíjense el criterio, ¿no? El criterio es la santidad de este hombre, ¿sí? Su capacidad de trabajo, sus conocimientos, su prudencia, pero siempre su santidad, ¿sí? Y así se hacen las cosas, colocando hombres probos en los lugares de las instituciones. No la forma de la institución, sino la virtud de los hombres que componen la institución. Así hizo la reforma la reina Isabel y Fray Francisco Jiménez de Cisneros, poniendo la gente adecuada en los lugares clave de conducción. Es así, no hay mucho más secreto. Obviamente hay que tener ciudadanos y políticos virtuosos, santos mejor. Bien. Y Toribio partió rápidamente para el Perú en 1580. Partió acompañado de un secretario que tenía en Granada, Zúñiga, y de una hermana y el esposo de la hermana con sus hijos, Quiñones, que partieron todos acompañándolo al arzobispo de Lima en 1580. Llegando a Lima en 1581. Hablemos un poco del arzobispado de Lima. El arzobispado de Lima, primera cuestión, estaba vacante hacía 6 años. Y eso es un problema siempre. ¿Sí? Hacía 6 años que no había arzobispo. A su vez, el arzobispado de Lima era muy grande. Abarcaba, como dijo el profesor Mayerer en la introducción, desde Nicaragua hasta el Río de la Plata. ¿Sí? Era gigantesco. 5.000 kilómetros de largo, para que tengamos una idea. Y en aquella época, ¿no? Sin caminos. Y el Perú había sido conquistado por España en 1535. Él está en Perú en 1581. No hacía tantos años de la conquista. Por otro lado, después de la conquista hecha por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, vino una guerra civil entre los españoles que trajo muchos problemas. Y todos estos problemas, ¿quién los heredó? El primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, que tuvo que luchar contra una gran cantidad de situaciones en el Perú. Pero este santo varón, también Jerónimo de Loaiza, logró llevarlos al buen puerto. Podemos decir que cuando llega al Perú Toribio, la situación estaba totalmente pacificada, lista para la evangelización, que ya había comenzado sus predecesores, por supuesto. Y lo primero que hace Toribio es, una de las primeras medidas, es convocar el tercer concilio de Lima. 2 concilios anteriores los había convocado Jerónimo de Loaiza, y él convoca el tercer concilio de Lima. Concilio que alcanzó una gran fama. De hecho, se lo consideró el Trento americano. Trento por el concilio de Trento, ¿no?
el Gran Trento americano, e inclusive este concilio fue un antecedente y orientó el Segundo Concilio de México, que fue el concilio que organizó la Iglesia en el Reino de India septentrional. Mientras que el Tercer Concilio Limenio gobernó la Iglesia, sus edictos, sus leyes, sus disposiciones disciplinares, orientaron y gobernaron a la Iglesia hispanoamericana hasta 1900. Hasta 1900, 3 siglos, tuvieron sus disposiciones completa vigencia. ¿Sí? Para que veamos la importancia de este concilio. Concilio que también logró la autoridad y la aprobación del rey de España y del Papa, de Roma. Y en este concilio, Jerónimo de Loaiza se va a basar en los concilios anteriores. No tiene idea de romper, de ruptura o de pura innovación. No, nada de eso. Siguiendo la tradición de la Iglesia y montándose en lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos, se apoya en el concilio de Jerónimo de Loaiza, del segundo concilio de Jerónimo de Loaiza, el de 1007. Sigue sus lineamientos. Ese concilio había tenido un vuelo teológico muy elevado y Santo Toribio se basa en este concilio. Y su concilio está más bien orientado a disposiciones disciplinarias, lo baja a tierra, a cuestiones prácticas, quiero decir, bien prácticas. Y para esto se maneja pone al frente a un gran jesuita, siempre los jesuitas están, ¿no? Así como en el Concilio de Trento, también en América, José de Acosta. José de Acosta es un padre jesuita, un científico, un teólogo, un hombre de mucho trabajo, erudito, muy observador, veraz, que hacía aproximadamente 10 años, desde 1571 estaba en América. Y ya tenía una experiencia en la evangelización de América. Había escrito una obra sobre la naturaleza del Perú, en donde habla y describe los distintos pueblos aborígenes que viven en el territorio peruano y sobre los distintos fenómenos de la geografía física. De hecho, es el descubridor de la corriente fría del Perú, que hoy se llama de Humboldt. Él la descubre y también sostiene la hipótesis, ya en esa época, de que el hombre americano es oriundo del Asia, del este de Asia, que no es originario de América. Con respecto a la misión y a la evangelización, tiene una obra importante, justo cuando lo llaman para organizar el concilio, tiene una obra que se llama De Procuranda Indorum Salute, sobre la salvación de los indios que hay que buscar. Una obra sobre el estudio de las misiones. Y él va a ser el que te va a poner a caballo el concilio, sobre los hombros, y lo va a llevar adelante el concilio. Concilio que tiene sus problemas, no fue todo color de rosa, hubo muchos problemas, pero la paciencia, la virtud y la santidad de Santo Toribio, y su firmeza, por supuesto, su firmeza humilde, pero firmeza constante, lograron llevar a buen puerto estas reuniones, ¿sí? Estas asambleas, que siempre hay que desconfiar de las asambleas, aunque sean asambleas de obispos, ¿no? Por ejemplo, está el famoso caso de que unos obispos enojados
ciertos trapitos al sol que se sacaban a relucir en la asamblea, que no estaban en buena situación estos obispos, robaron por la fuerza toda una serie de documentos del concilio y salieron corriendo y los quemaron precipitadamente en el horno de una panadería en el centro de Lima. ¿Sí? Ha quedado como la tropelía de la panadería de Lima, ¿no? Pero bueno, igual se llegó a buen puerto. Y este concilio va a centrarse sobre todo en qué, en cómo llevar adelante la evangelización del pueblo aborigen. Ese era el principal problema. Cómo llegar y practicar la evangelización y que ésta sea fructífera. Es enorme el material que hay al respecto. Quiero destacar una de las medidas de Santo Toribio, producto de este concilio, es reducir la cantidad de aborígenes por sacerdote misionero. Ya Jerónimo de Loaiza había hablado de 1.300 aborígenes por sacerdote misionero, 400 de tributo, es decir, 400 indios de trabajo, y Santo Toribio no quiere más de 1.200, con 200, a lo sumo 300 indios de tributo, ¿sí? Niveles de relación sacerdote-aborigen muy positivas, que muestran claramente que la evangelización del aborigen fue en serio esta primera evangelización. Se trató de hacerla lo más profundamente posible. No fue un barniz evangelizador, para nada, porque hay gente que dice eso, para nada. De hecho, nunca más se ha conseguido una relación tan grande de sacerdotes por habitantes como existió en el Perú de antaño, de aquella época. Es una realidad. También hay que destacar otra obra del concilio que fue la promoción del catecismo trilingüe, que hay que ser justos. El catecismo lo inició Jerónimo de Loaiza, pero Toribio le dio mayor fuerza, lo completó, se tradujo en 3 lenguas, en español, quichua y aymara, y se publicó. Y es el primer libro publicado en América del Sur. En México fue el primero, en el Reino de Indias pasó primero en México, también surgió antes México. Y en América del Sur fue el primer libro, el Catecismo Trilingüe, que funcionó maravillosamente durante muchos siglos. Además de esto estaban los catecismos, muchos otros catecismos que tenían los jesuitas, los franciscanos, como el de Astete de los jesuitas. Bueno, y en este tema de las lenguas viene otro problema. Ya Jerónimo de Loaiza había obligado a que todos los sacerdotes que tuviesen indios a cargo tenían que conocer obligatoriamente la lengua aborigen. Y esto era todo un problema. No todos querían, no todos podían. Y Santo Toribio va en esa dirección y apoya estas decisiones. Ya en la época de Jerónimo de Loaiza, él es el primero en fundar la primer cátedra de Quichua, en su catedral. Luego lo sigue el virrey Toledo, que nombra y funda la primer cátedra en la Universidad de San Marcos, la gran universidad fundada en esa época, ¿sí?, en Lima. Y
Felipe II apoyó esta política. De hecho, para 1580, es decir, un año antes de que llegue Toribio, Felipe II le envió una cédula al virrey Enríquez que tenía que abrir una cátedra en lenguas aborigen en todas las ciudades que tengan una audiencia. La audiencia era el tribunal en la época. Bogotá, Quito, Sucre, Santiago de Chile, todas tenían que tener una cátedra en lengua. Y Santo Toribio sigue esta política. Pero ojo, aplica la prudencia también. En todas las diócesis bajo su jurisdicción, muy alejadas, y que no tenían acceso los padres a estudiar las lenguas, no fue tan estricto con estas medidas. Al contrario, permitió que sigan con traductores, como se usaba. En cambio, en la diócesis de Lima, en su propia diócesis, no, fue sumamente estricto. Por ejemplo, el primer año de ignorancia, el sacerdote tenía que pagar 1/3 de su sueldo, se le descontaba 1/3 de su sueldo, ¿sí? Para incentivarlo a estudiar. También otro método fue enviarle a estos sacerdotes un sacerdote especialista, que iba un tiempo. Este sacerdote especialista era muy conocedor de la lengua aborigen. ¿Y a qué iba? Iba a hablar con los aborígenes y confesarlos en su propia lengua, preparándolos para la Eucaristía, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? ¿Quién pagaba al sacerdote especialista todos los meses que estaba en la diócesis? Lo pagaba el sacerdote de la parroquia. ¿Entienden? De esa parroquia. Quedaba a cargo de él el sueldo. Para también incentivar al sacerdote a que estudie la lengua autóctona. ¿Sí? Esto muestra también que no se destruyó, como dicen otros, la cultura aborigen. Todo lo bueno de la cultura aborigen se tomó y se cristianizó, no se destruyó. Sí hay efectos colaterales de esto. Siempre, en toda la cuestión humana hay cosas buenas y puede haber cosas malas. El efecto colateral fue que, por ejemplo, retrasó en muchas regiones el hecho de que los sacerdotes predicasen en quichua, aymara, retrasó la lengua, que se aprenda la lengua española. Eso es un hecho. Otro tema también, que hoy en día se critica, se pone sobre la mesa, es el tema de que, bueno, y es lógico, que al hablar quichua o aymara los sacerdotes y no hablar todas las lenguas que hablaban los aborígenes, se perdieron muchas lenguas aborígenes, porque se cristianizó con el quichua o el aymara. Y como que la iglesia expandió esas dos lenguas, perdiéndose otras que se hablaban en el altiplano, en las montañas. Pero bueno, son situaciones normales que vive, si analizamos en otras partes de la historia, del mundo, que ocurren constantemente, ¿sí? Pasó en Europa, ¿sí? Es la realidad de las relaciones humanas y de la relación entre los pueblos. Es así. Pero bueno, quería mencionarlo. Y otra disposición importante del concilio es predicar la Eucaristía a los indios. Porque había cierta, y en esto continúa también a Jerónimo de Loaiza, las disposiciones de Jerónimo de Loaiza. Porque había mucha resistencia de algunos sacerdotes de que no se quería dar la comunión a los aborígenes hasta que no sean perfectos cristianos, comprendiesen todo. Y tengan en cuenta siempre lo siguiente: las prácticas no santas de estos pueblos, que costó erradicarlas, ¿entienden? En el caso de la zona andina,
había mucho fetichismo, adoración, idolatría, sobre todo, ¿sí? Y bueno, costaba. De hecho, los sacerdotes procuraban que los jóvenes, todos los jóvenes, estuviesen todo el día con los sacerdotes, mientras los grandes hacían sus quehaceres, para que se vayan cristianizando en contacto con el sacerdote, ¿sí? Y sacarlos a su vez, que no estén todo el día en la casa, donde muchas veces los mayores tenían esas prácticas paganas, ¿no? Propias de su cultura, que había que ir erradicando de a poco. Y Santo Toribio fue muy severo con esto, amonestó a sacerdotes que no practicasen constantemente dar instrucción a sus aborígenes de la importancia de la Eucaristía, de que los preparasen para desear la Eucaristía y darles la Eucaristía. Porque Santo Toribio, como muy bien dice el francés Jean Drummond, él buscaba, él era la idea de que hay que predicar a Cristo sobre todo, y el resto vendrá por añadidura. Y que el aborigen se acostumbre a la Eucaristía y a desearla con vivacidad. Y de hecho, cuando el sacerdote llevaba la Eucaristía a la casa de los enfermos, se organizaba toda una procesión solemnemente para ir a visitar al enfermo y llevando la Eucaristía, para que el resto de la población vean la solemnidad del asunto, ¿sí? Símbolos. Ustedes, en los pueblos aborígenes esto es muy importante. Sí, iba a dar un ejemplo, pero es fundamental el símbolo. Evangeliza muchísimo, ¿sí? Desde la conquista de México, pero no. Perdón. Saliendo un poco del concilio limenio, Santo Toribio fue un obispo misionero y conquistó la santidad, creo yo, misionando sus ovejas. Fue su principal preocupación. Se la pasó haciendo visitas. Hizo 3 grandes visitas que duraron varios años. Murió en la tercera. Estas visitas las hacía con un séquito pequeño y a veces hasta solo, acompañado de una sola persona, arriba de un burrito o una mula, o caminando. Caminó, como ustedes saben, 40.000 kilómetros, visitando, y confirmó a más de 800.000 almas. Fíjense, en ese distrito que él tenía 800.000 almas. Y todo pueblito que tenía el conocimiento, que estaba alejado y no había recibido su visita, él se proponía ir y visitarlo. No dejó pueblito, aldea, que él conociera que no vaya a visitarlo. Y acá se pueden contar múltiples historias de todas estas visitas. Por ejemplo, la historia de Moyobamba, ¿sí? Donde casi muere, en las montañas de Moyobamba. Ahí se enteró que vivían unas tribus muy alejadas, muy apartadas, en el paganismo, y para llegar era muy difícil, había que atravesar pantanos que chupaban los pies, que había que caminar kilómetros y kilómetros en el barro, en territorio malsano, mosquitos, calor, y descalzo, él iba descalzo. De hecho, se queda y se retrasa del grupo, él con un ayudante, de hecho, con Sancho Dávila, su secretario, el que venía de Granada, y le agarra frío, mojado, se desvanece, y el grupo se había ido, y entonces este hombre
hace un esfuerzo sobrehumano, lo trata de calentar y lo arrastra hasta el grupo, hasta encontrar el grupo, y en el grupo lo creen muerto, pero le hacen fogatas alrededor, fueguitos alrededor, lo masajean, así están muchas horas, hasta que luego de 2 días de estar convaleciente en esta situación, despertó milagrosamente, jovial como si nada y hablando, y continuó con la misión, por supuesto. Otro ejemplo es con los indios Panacuas, un pueblo guerrero y belicoso y que no había sido cristianizado, y él fue con un ayudante, sabía que corría riesgo su vida, él se ponía en manos de Dios, y cuando se encontró con esta gente, eran bravos. Se ve que se puso bravo la situación y él miró al cielo y les empezó a hablar en latín. Y los indios le contestaban en su propia lengua. Y él les contestaba y empezó un diálogo. Él en latín y los indios en su propia lengua. Es decir, tuvo don de lengua. Esto lo atestigua el señor que estaba ahí, que lo acompañaba. Y logró bautizar unos cuantos de esta gente. Increíble. Así era Santo Toribio. Arzobispo de Lima. Aclaro que Lima no era cualquier sede arzobispal. Lima se va a convertir en una perla de España. En el siglo XVII, XVIII, es una de las ciudades más grandes y modernas del mundo, igual que México, del mundo. No había en España una ciudad comparada con México como Lima. Y de ahí es el segundo arzobispo. ¿Sí? Digo esto para contrastar la vida de Santo Toribio y su accionar, ¿no? De lo que él era príncipe eclesiástico. Bien. También hay que destacar que va a fundar el primer seminario de todo el continente americano. Siguiendo, ustedes saben, hacía poco 1563, había finalizado el Concilio de Trento, y el Concilio de Trento había organizado y dispuesto la creación de seminarios, en donde los sacerdotes se formasen y estudiasen. ¿Sí? Eso no existía antes. Y el primer seminario de América va a surgir de la mano de Santo Toribio, 1583 aproximadamente, y va a funcionar plenamente para 1590. Costó en un principio armarlo, lo hizo con gente de la Universidad de San Marcos, él sacó de su bolsillo la plata y pagó la casa donde va a funcionar en un inicio, y este seminario va a ser una fábrica de sacerdotes, no sé si la palabra es adecuada, ¿no? Pero va a producir miles de sacerdotes. Y uno de los primeros del mundo también, aclaro, para la época en que salió. Bien. En relación al seminario, en su época, hay que aclarar una cosa. Ya Jerónimo de Loaiza había dicho que por el momento indios no, como sacerdotes, porque no estaban todavía suficientemente integrados y educados. Y en la época de Santo Toribio sí va a haber sacerdotes mestizos, pero parece que la experiencia no anduvo muy bien con los sacerdotes mestizos. Lo que sí estuvo lleno y no daban abasto de la cantidad que eran de sacerdotes criollos, hijos de los primeros conquistadores, que se dedicaban por la vocación religiosa. De hecho, hubo tantos sacerdotes, que Santo Toribio en serio no sabía qué hacer,
porque no se los podía mantener. No había ubicación, trabajo que darle. Se los conocía como sacerdote extravagante. En un momento, Santo Toribio le escribe a Felipe II, rey de España, insinuándole que por qué no mandaba algunas decenas de sacerdotes a España. Y Felipe II no le gustó nada la idea, obviamente eso no prosperó, ¿no? Esa idea de el Perú enviando sacerdotes a España. Pero bueno, hasta eso se le ocurrió, porque era un problema, había que mantener a los sacerdotes. Para que tener una idea, en el año 1598, en Lima, en la ciudad de Lima, había 95 sacerdotes extravagantes, sin oficio, que se morían de hambre. Y si contamos los extravagantes con órdenes menores, eran 300. Diáconos, subdiáconos, 300. Y no había lugar donde ubicarlos, pero para que veamos la explosión vocacional que hay en este periodo. Explosión vocacional que va acompañada de la explosión de santidad que hay en el Perú y en la Lima especialmente. Santo Toribio va a confirmar a Santa Rosa de Lima y a San Martín de Porres, dos santazos de nuestra patria. Bien, otro tema importante es el tema de la encomienda. Y en el tema de la encomienda, voy a ser rápido, ya prácticamente lo había solucionado Jerónimo de Loaiza, había sido un caballito de batalla de los lascasianos contra el sistema de la encomienda y de dominación española, denigrándola. Sin embargo, para la época de Santo Toribio no ocurría eso. Santo Toribio prácticamente nunca ataca la encomienda, al contrario, tiene que salir a sostener a los encomenderos, que la mayoría eran pobres, y el encomendero tenía por obligación contractual evangelizar de su bolsillo a los aborígenes que tenía encomendados. Y muchas veces eran tan pobres que no podían hacerlo. Y salía Santo Toribio a poner de su bolsillo el costo de la evangelización de esos aborígenes. ¿Sí? Y otro tema en el Perú importante era el de la mita. La mita era el sistema de minas, cómo se explotaban las minas, que viene de la época incaica, claro, esto es un sistema incaico, donde ciertos pueblos aborígenes por turno, en una época del año, iban a trabajar a las galerías de las minas, ¿sí? Que España mantuvo y suavizó muchísimo. Y hay un problema. El problema es que España trae una nueva forma de explotación, porque las minas de oro del Perú se habían acabado ya. Ojo, la explotación se logra por los nuevos métodos que trae España para explotar las minas, que es a través del mercurio. Y como ustedes saben, el mercurio es muy peligroso, que en la época no se sabía, obviamente, ¿entienden? Y que la gente lo padecieron mineros profesionales, no los mitayos, que iban un tiempo cada tanto y nada más. La única referencia que hay en la historia de Santo Toribio en relación a este tema es 1602, que hay se pide cerrar las galerías más profundas en Huancalayo de las minas por los problemas que trae el mercurio. Y sobre todo, vuelvo a repetir, a los mineros profesionales, no a los mitayos. Esto se va a tomar asunto el virrey, se va a suspender las galerías más profundas, se va a sanear el lugar, se van a hacer ventilaciones más grandes y varios años después va nuevamente a trabajar en esta mina sin problema. ¿Sí? Bien. Y de visita en visita, este santo obispo fue entregando su energía.
en la evangelización y llevando a Cristo a todos los pueblos aborígenes. De hecho, como les decía, en su tercer gran visita, que va a durar 2 años, va a encontrar la muerte. En ese momento era en 1606, iba a un pueblo, al pueblo de Sana. Era un pueblo donde hacía mucho calor y muy pestilente, ¿sí? A donde era muy común contagiarse fiebres ecuatoriales, producto del calor, la humedad. Le dijeron, Santo Padre, no vaya para allá, pero él obviamente fue para allá y en el camino se contrajo una fiebre muy fuerte. Igual siguió evangelizando, visitando un par de pueblos, pero llegó a Sana muy enfermo y entregó su alma a Dios un 23 de marzo de 1606, a las 3:30 de la tarde, ¿sí? Murió como vivió, evangelizando. Y para finalizar, quisiera rezar con ustedes una oración sobre Santo Toribio. Y dice así: Santo Toribio, tú que nos dejaste un ejemplo inigualable de amor por Cristo, por la Iglesia y por las almas, y proclamaste el Evangelio con tu vida de santidad más que con palabras, intercede ante Dios por nuestras almas necesitadas de la gracia de Dios para seguir tu camino, siendo fieles al Evangelio, comenzando con nuestros corazones en relación con el Señor, en relación con nuestra familia y las personas más cercanas, como también con aquellas que son solo observadoras de nuestros actos. Sepamos llevar el mensaje de Cristo. Ayúdanos de los momentos de oscuridad, de tribulaciones. Reza por nosotros, para que podamos dar una mejor respuesta con fe y esperanza en el Señor. Amén. Amén. Gracias.